En el 1977, Nueva York vivió una noche tan caótica que parecía el fin del mundo. En el 2012, 620 millones de personas en la India quedaron sin luz en el apagón más grande de la historia. En el 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad durante días. Hospitales sin energía, muertos por falta de atención médica, agua contaminada, disturbios y un país entero al borde del colapso. Y en Texas, hace apenas unos años, el frío mató a quienes no tenían cómo calentarse cuando el sistema eléctrico colapsó. Hoy vamos a hablar de los apagones más brutales, insólitos y catastróficos que ha vivido la humanidad. Y lo más inquietante de todo no es todo esto que pasó, sino lo que puede volver a pasar. Aprovechamos para hacer este vídeo un poco más de actualidad, teniendo en cuenta que ayer en España, Portugal y en algunas otras zonas de Europa tuvimos un apagón masivo que afectó a la mayor parte del país y ya os digo, también a otras zonas cercanas, así que vamos a ver las consecuencias que han tenido los peores apagones de la historia. Si os gustan este tipo de temas y sois habituales en el canal, no olvidéis de suscribiros, de activar las notificaciones y de dejar un comentario y un me gusta porque es muy importante para que el canal siga creciendo. Puede parecer algo sin importancia, pero aseguro que cuenta y mucho. Así que ahora sí, empezamos. Vamos a empezar aclarando que no todo corte de luz es un apagón. Cuando hablamos de un apagón, lo que en inglés se conoce como un blackout, nos referimos a una interrupción repentina, generalizada y no planificada del suministro eléctrico. No es que se va la luz en tu barrio durante unas pocas horas, sino que el sistema colapsa, a veces durante unos minutos y a veces durante días. La diferencia clave entre un corte común y un apagón es su alcance y descontrol. Un corte puede ser programado, localizado y fácil de resolver, pero un apagón suele ser impredecible, afecta a regiones enteras y muchas veces obliga a reiniciar el sistema desde cero, lo que los técnicos llaman un black start. Y eso en muchos países es un proceso lento, costoso y extremadamente delicado. ¿Y qué lo causa? Pues más de lo que creemos. Puede ser un relámpago en el lugar equivocado, una rama que cae sobre una línea, y esto es real, ahora lo vais a ver, un operador que comete un error, un sistema sin mantenimiento, alguien que lo sabotea, un incendio o simplemente una demanda que supera lo que el sistema puede entregar. Ahora entraremos en detalle en la supuesta razón que hubo detrás de los apagones de los que vamos a hablar, como sobrecalentamiento, fallos de software, fallos técnicos. La electricidad es la columna vertebral de nuestra civilización. Sin ella se detienen los hospitales, se pierde el agua, el transporte, la comunicación, las finanzas, el control. Incluso las fuerzas de seguridad dependen de ella. Un apagón no es solo quedarse sin luz, es quedarse prácticamente sin sociedad. ¿Cuánto crees tú que podría sobrevivir sin electricidad? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Déjamelo en los comentarios. La noche del 13 de julio de 1977, Nueva York estaba al borde del colapso. Durante días, la ciudad había soportado una ola de calor sofocante con temperaturas que superaban los 37 grados, lo que tengo que decir que donde yo vivo no es excesivamente alto porque llegamos a los 40. Allí no están acostumbrados a esto, pero es que además la tensión social era palpable. La recesión había disparado el desempleo, los barrios se vaciaban a medida que las fábricas cerraban y la violencia urbana alcanzaba niveles alarmantes. A las 9:34 p.m. una tormenta descargó una brutal descarga eléctrica sobre una línea de transmisión cerca del río Hudson y lo que sucedió a continuación dejó a la ciudad al borde del abismo. Esa descarga dañó una subestación eléctrica en Buchanan, afectando al sistema de energía que abastecía los 5 distritos de la ciudad. Los intentos automáticos de redirigir la energía fallaron y en pocos minutos toda la red eléctrica se vino abajo. Nueva York, una de las ciudades más importantes del mundo, quedó
completamente a oscuras. Pero lo que pasó esa noche fue mucho más que un simple apagón. En el 1965 la ciudad había vivido una experiencia similar, pero en esa ocasión el civismo prevaleció. En el 1977, sin embargo, el contexto era diferente. En cuanto las luces se apagaron, miles de personas salieron a las calles. Lo que siguió fue un caos absoluto. Más de 1.600 tiendas fueron saqueadas, especialmente en Brooklyn, Harlem y en el Bronx. Hubo más de 1.000 incendios intencionados y más de 3.700 arrestos, desbordando por completo a la policía y las cárceles. Algunas tiendas fueron vaciadas en cuestión de minutos y en varios barrios no quedó ni un solo comercio en pie. Aunque las autoridades reportaron al menos 4 muertes, algunos sugirieron que la cifra real podría haber sido mucho mayor. Las escenas eran sobrecogedoras. El Bronx, ya una zona empobrecida, se convirtió en el símbolo del colapso. Las llamas iluminaban el cielo, mientras que los bomberos, superados por la situación, no daban abasto. Este apagón no solo tuvo un impacto inmediato, sino que dejó una huella bastante duradera. Aceleró la sensación de que Nueva York en los años 60 se estaba desmoronando. Para muchos fue la prueba de que la ciudad ya no estaba bajo control. Las políticas de seguridad se endurecieron, la vigilancia en los barrios pobres se militarizó y la narrativa del miedo urbano se consolidó, marcando la política local durante las décadas siguientes. Aunque el apagón solo duró 24 horas, el trauma colectivo que dejó fue mucho más profundo, porque cuando la ciudad se quedó a oscuras, no solo se apagaron las luces, sino que también se apagó la idea de que el civismo era algo que estaba garantizado. El 30 de julio de 2012, India vivió el apagón más grande de su historia, un colapso energético que afectó a más de 620 millones de personas, casi el 9% de la población mundial en ese momento. Este desastre paralizó 22 de los 28 estados del país, incluyendo algunas de las regiones más pobladas. Pero, ¿cómo ocurrió algo tan masivo? La causa fue una combinación de factores. Por un lado, la demanda de electricidad superó la capacidad de generación del país con un déficit promedio del 9% en la oferta. Además, la infraestructura eléctrica era antigua y propensa a fallos, y la falta de mantenimiento hizo que el sistema de transmisión no pudiera manejar las cargas de energía. La combinación de estos problemas causó una reacción en cadena que dejó fuera de servicio 32 gigavatios de capacidad generadora, lo que fue suficiente para sumir el país en la oscuridad. Las consecuencias fueron devastadoras. Más de 300 trenes de pasajeros y líneas de metro quedaron detenidos, dejando a miles de personas atrapadas. En Delhi, el metro suspendió el servicio por completo y tuvo que evacuar a los pasajeros de trenes que se detuvieron en medio del recorrido. Cerca de 200 mineros quedaron atrapados bajo tierra porque los ascensores de las minas también fallaron. Muchos hospitales reportaron interrupciones en los servicios médicos y algunos tuvieron que depender de generadores propios para seguir funcionando. Además, las plantas de tratamiento de agua tuvieron que cerrar durante horas, dejando a millones de personas sin acceso al agua potable. Aunque la mayoría de las áreas afectadas recuperaron la electricidad en 13 horas y media, la restauración completa del servicio y la resolución de los problemas de infraestructura tomaron más tiempo. En algunas áreas tardaron hasta 48 horas para recuperar la electricidad completamente y el impacto en el sistema de transporte y servicios básicos persistió durante más tiempo. El gobierno indio reaccionó rápidamente formando una comisión de investigación para analizar qué había fallado y tomando medidas para mejorar la infraestructura eléctrica del país. Sin embargo, la crítica no tardó en llegar. Expertos señalaron que la falta de inversión en el sector energético y la ineficiencia en la gestión de recursos fueron factores clave en el colapso. Muchos también cuestionaron si el gobierno estaba preparado para manejar una crisis de esta magnitud. Este apagón dejó en claro la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas en los países en desarrollo y mostró que en el caso de India era urgente hacer reformas en el sector energético.
A pesar de los esfuerzos por mejorar la situación, India sigue enfrentando retos muy serios en cuanto a generación, distribución y acceso a la electricidad. En comparación con otras crisis energéticas alrededor del mundo, este apagón es bastante notable, no solo por su escala, sino también por su duración. Aunque ha habido otros apagones masivos en distintos países, pocos han tenido un impacto tan extenso y prolongado. El 17 de marzo de 2019, Venezuela enfrentó uno de los momentos más dramáticos de su historia reciente, un apagón nacional que sumó al país en la oscuridad. Todo comenzó en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, más conocida como Guri, ubicada en el sureste del país. Esta planta es clave porque genera alrededor del 70% de la electricidad de Venezuela, lo que la convierte en el corazón del sistema eléctrico del país. A las 4:50 de la tarde aproximadamente, hora local, el apagón comenzó a afectar a 20 de los 23 estados venezolanos, incluyendo grandes ciudades como Caracas, Maracaibo. A pesar de los esfuerzos por restaurar el servicio, el 12 de marzo solo se recuperó parcialmente la electricidad y muchas regiones permanecieron sin luz durante días. En algunos lugares, los cortes de energía continuaron de forma intermitente durante semanas. El origen del apagón se convirtió rápidamente en un tema de controversia. El gobierno de Nicolás Maduro acusó a actores externos de haber realizado un ataque cibernético al sistema eléctrico. Sin embargo, expertos y opositores señalaron que la verdadera causa estaba en la falta de mantenimiento, la corrupción y el abandono del sistema eléctrico nacional. La infraestructura ya estaba en malas condiciones y al parecer este colapso solo mostró lo frágil que era. Las consecuencias fueron también devastadoras. En los hospitales, la falta de electricidad interrumpió los servicios de atención médica y se reportaron muertes por falta de soporte vital. La escasez de agua potable se agravó ya que las plantas de tratamiento de agua que dependen de la energía eléctrica no pudieron funcionar. El transporte público colapsó dejando a miles de personas varadas en las calles y a medida que la situación empeoraba se registraron saqueos y disturbios y la represión militar se intensificó en las zonas más afectadas. A pesar de los esfuerzos del gobierno por restaurar la electricidad, la crisis demostró lo vulnerable que es la infraestructura del país y lo urgente que era realizar reformas en el sector energético. Este apagón de 2019 no solo fue un desastre eléctrico, sino que también se convirtió en un símbolo de la crisis humanitaria que afecta a Venezuela. La falta de electricidad aceleró una emergencia humanitaria de proporciones masivas en pleno siglo XXI. Este evento también tuvo repercusiones internacionales. Organizaciones como Human Rights Watch y la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins pidieron a la ONU que declarara una emergencia humanitaria de escala total en Venezuela. La crisis del sistema eléctrico, el colapso del sistema de salud y la escasez de alimentos y de medicinas dejaron claro que el apagón de 2019 fue mucho más que una simple interrupción de energía. Fue un reflejo de una crisis mucho más profunda y compleja que sigue afectando al país. En febrero de 2021, Texas, uno de los estados más poderosos y prósperos de Estados Unidos, enfrentó una crisis energética sin precedentes. Una tormenta invernal histórica azotó la región, dejando al descubierto las fallas de un sistema eléctrico que no estaba preparado para temperaturas extremas. El resultado fue un apagón masivo que dejó a más de 4,5 millones de personas sin electricidad durante días. La tragedia dejó al menos 264 muertos, aunque algunos informes sugieren que la cifra real podría ser mucho mayor. Se estimó que hubo entre 426 y 987 muertes por causas relacionadas con la tormenta, no solo con el apagón en sí, pero bueno, es un poco difícil de verificar cuántas de ellas directamente sucedieron por el apagón en sí. Las razones, pues hipotermia, intoxicación por monóxido de carbono o accidentes domésticos relacionados con intentos de calefacción improvisada. Esta tormenta, una de las más severas
en décadas, trajo temperaturas de hasta menos 19 grados centígrados o 19 grados centígrados bajo cero en algunas áreas, mientras que la nieve y el hielo dañaban gravemente la infraestructura del estado. El sistema eléctrico de Texas, gestionado por el Electric Reliability Council of Texas, no estaba preparado para enfrentar estas condiciones extremas. Las plantas de gas natural y las turbinas eólicas, dos de las fuentes de energía más importantes del estado, no fueron lo suficientemente resistentes al frío, lo que causó su colapso. Al principio se culpó a precisamente las energías renovables, especialmente a las turbinas eólicas, por la falla del sistema. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el verdadero culpable fue la falta de preparación de las plantas de gas natural, que representan la mayor parte de la generación eléctrica en Texas. Esas plantas no estaban equipadas para soportar temperaturas tan bajas, lo que las dejó fuera de servicio durante la tormenta. Además, el mercado eléctrico de Texas, que funciona de manera independiente del resto del país, permitió que los precios de la electricidad se dispararan hasta los $9.000 por megavatio hora, y esto causó facturas astronómicas para los consumidores y sumó una nueva capa de crisis económica en un momento ya de por sí devastador. El apagón también afectó gravemente a servicios esenciales. Más de 14 millones de personas se quedaron sin acceso a agua potable debido a la congelación de las tuberías y la interrupción de las plantas de tratamiento. Los hospitales y los centros de salud tuvieron dificultades para seguir operando y muchas personas tuvieron que refugiarse en condiciones extremadamente frías. La falta de electricidad y de agua potable convirtió la crisis en una emergencia humanitaria a gran escala. Esto que ocurrió en Texas en el 2021 fue un recordatorio doloroso de cómo de vulnerables pueden ser incluso las economías más avanzadas cuando se enfrentan a fenómenos climáticos extremos. La falta de inversión en infraestructura resistente y la dependencia de fuentes de energía que no están preparadas para condiciones tan severas pusieron de manifiesto las debilidades del sistema. Desde entonces se han implementado reformas para mejorar la preparación ante el clima, incluida la modernización de las plantas de energía y la revisión de las políticas de los precios de la electricidad. Esto también dejó una lección muy importante, que es la necesidad urgente de integrar el cambio climático en las políticas energéticas y de infraestructura. Solo así se podrá garantizar la seguridad y el bienestar de la población frente a los desafíos climáticos que están por venir. Cambio climático, ciclo climático, aquí ya entra un poco pues la opinión que cada uno tenga con respecto a esto. Era la madrugada del 28 de septiembre de 2003. Mientras la mayoría dormía, algo aparentemente insignificante ocurrió en los Alpes suizos. Un árbol tocó una línea de alta tensión de 400 kilovatios, una de las que transportaban electricidad desde Suiza hasta Italia. Pero lo que parecía un simple incidente se convirtió en el inicio de uno de los apagones más grandes que hasta el momento había vivido Europa. Ese contacto provocó un fallo en la línea y, como si fuera una reacción en cadena, otros sistemas empezaron a colapsar. En cuestión de minutos, Italia entera prácticamente estaba a oscuras. Más de 56 millones de personas se quedaron sin electricidad durante aproximadamente 12 horas. La vida cotidiana se paralizó. El transporte público dejó de funcionar, incluyendo trenes, tranvías y el metro. Las llamadas de emergencia se complicaron y los hospitales tuvieron que depender de generadores. Este apagón dejó otra lección muy clara, y es que nuestras infraestructuras son más frágiles de lo que pueda parecer. Cuando hablamos de electricidad, no solo importa lo que pasa en un país. Aria, ¿qué haces? ¡Ay, qué susto! Tú a mí no me acojonas, cariño, ¿vale? Cuando hablamos de electricidad, no solo importa lo que pasa en un país, sino en toda la red que lo conecta con sus vecinos. Lo que también pasó en el caso de España, porque la electricidad no conoce fronteras, porque va viajando de un país a otro
y una falla en un punto y eso puede afectar a millones de personas en otro. Desde entonces se ha insistido mucho más en la cooperación internacional y en la necesidad de mantener las redes eléctricas bien vigiladas y preparadas para este tipo de emergencias, porque un árbol en el lugar y en el momento equivocados puede apagar a un país entero. El 14 de agosto de 2003, una gran parte del noroeste de Estados Unidos y zonas del sureste de Canadá se quedó también sin electricidad. Más de 50 millones de personas fueron afectadas por un apagón que paralizó ciudades enteras durante horas. Todo empezó en Ohio, donde unas líneas de transmisión se sobrecargaron y, para empeorar la situación, el sistema de alarmas que tenía que avisar de ese fallo no funcionó. Eso impidió que los operadores pudieran reaccionar a tiempo y lo que era un fallo localizado se convirtió rápidamente en un colapso eléctrico a gran escala. Las consecuencias se sintieron de inmediato. El tráfico colapsó por la falta de semáforos, miles de personas se quedaron atrapadas en ascensores y los servicios de emergencia tuvieron muchas dificultades para operar. En muchas ciudades el transporte público dejó de funcionar, algo que siempre suele pasar en estos casos, y se generó un ambiente de caos y de incertidumbre, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas como Nueva York o Toronto. Este apagón fue otro toque de atención para las autoridades y para los expertos en energía. Se demostró otra vez que el sistema eléctrico está obsoleto en algunos casos y que necesita una modernización urgente. También dejó en evidencia lo importante que es que los operadores estén bien entrenados para responder a emergencias como esta. Desde entonces se han tomado medidas para reforzar la infraestructura eléctrica y para evitar que un pequeño error técnico se convierta otra vez en un apagón histórico. El 28 de abril de 2025, un apagón masivo dejó sin electricidad a millones de personas en España y en Portugal durante varias horas. En mi caso fueron fueron más de 12, seguro. Y esto afectó pues otra vez a los servicios esenciales, a hospitales, a transporte público, telecomunicaciones, aeropuertos, aunque inicialmente se pensó que se pudo deber a fenómenos atmosféricos extremos. La EMET descartó esa posibilidad y hasta ahora no hay una causa confirmada, pero si a día de hoy estáis viendo este vídeo y se sabe realmente o se cree que se sabe qué es lo que pasó, dejádmelo en los comentarios. Según los medios, las investigaciones apuntan a una posible oscilación en el sistema eléctrico europeo, pero ya os digo, a día de hoy no hay una explicación definitiva y se sigue investigando. ¿Qué pasaría si el mundo entero se quedara sin electricidad? Esto parece cosa de una película apocalíptica y quien lo haya vivido lo puede confirmar, que parece un poco surrealista y que se está acabando el mundo, pero este escenario se ha estudiado en serio. Gobiernos y expertos en seguridad energética llevan años haciendo simulaciones para entender qué pasaría si de pronto un apagón afectara a todo el planeta. Un corte total de electricidad que paralizara hospitales, fábricas, redes de comunicación, bancos, absolutamente todo. Una de las principales preocupaciones son los ciberataques. Por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha financiado investigaciones sobre cómo un ataque informático bien coordinado podría dejar fuera de juego las redes eléctricas de varios países a la vez. Estos estudios muestran lo frágiles que pueden ser nuestras infraestructuras cuando no se protege adecuadamente la ciberseguridad. Si ese apagón global llegara a ocurrir, el impacto sería enorme. Los hospitales se quedarían sin equipos como respiradores o monitores vitales. Las cadenas de suministro de comida y de medicina colapsarían. Los bancos dejarían de funcionar y no podríamos hacer ni una simple transferencia. Además, el transporte público y privado quedaría paralizado porque, por ejemplo, algo que pasó ayer y que habrá pasado en todos sitios en este caso es que no se puede sacar gasolina o no se pueden usar los datáfonos y la mayoría de gente hoy en día paga con tarjeta y esto dificulta el movimiento de personas y de mercancía por completo. Y volver a poner todo en marcha no es tan fácil como subir un interruptor. Es complicado, es lento y requiere condiciones muy específicas. En algunos casos se puede tardar días o incluso semanas. Aunque suene extremo, este tipo de apagón no es del todo imposible. Cada vez dependemos más de la tecnología y las redes interconectadas.
lo que también nos hace más vulnerables. A esto se suman los fenómenos meteorológicos extremos que pueden poner en jaque a las infraestructuras eléctricas actuales. Por eso, muchos expertos insisten en que hay que estar preparados para lo impensable. Los grandes apagones de la historia tienen algo en común, y es que nos hacen darnos cuenta de lo frágil que es el mundo tal como lo conocemos. Algo tan cotidiano como encender la luz, calentar la comida o conectarse a internet depende de una infraestructura compleja que, aunque esencial, no es infalible. Desde errores humanos hasta fallos técnicos o fenómenos naturales, las causas pueden variar, pero las consecuencias suelen ser las mismas: caos, incertidumbre y una sensación general de vulnerabilidad. Hoy dependemos de la electricidad para casi todo y, sin embargo, pocas veces pensamos en lo que podría pasar si ese sistema deja de funcionar, no solo en un barrio, en una ciudad o en un país, sino a gran escala. Las historias que hemos repasado nos muestran que un pequeño fallo puede desencadenar enormes consecuencias. Es verdad que no está en manos de la gente común prevenir estos apagones. Las decisiones más importantes están en niveles de gobierno, en empresas energéticas y en organismos internacionales. Pero creo que lo único que podemos hacer es exigir transparencia, planificación y responsabilidad, porque en una sociedad moderna garantizar el acceso seguro a la electricidad no debería ser un lujo, sino una prioridad. Al final, tal vez la pregunta no sea si volverá a ocurrir un gran apagón, sino si estaremos preparados cuando pase. No se trata de vivir con miedo, sino de ser conscientes de lo que hay detrás de un enchufe y de lo rápido que puede desaparecer. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si habéis sufrido algún apagón o algún corte especialmente extremo y de qué manera lo habéis vivido, porque yo lo viví ayer. He sufrido cortes de bastantes horas, pero creo que esta sensación tan generalizada de caos y de fin del mundo no la había vivido nunca. Así que me gustaría mucho escuchar vuestra historia en los comentarios. Si aún así no sabéis qué comentar, dejadme este emoticono de aquí y yo responderé tan rápido como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. Gracias a ti por ver este vídeo y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.